Ya chicos, entonces de esta manera vamos a empezar la clase de hoy día. A ver, todavía por ahí están ingresando algunos. A ver, ahí estoy compartiendo. Me dicen si se ve o no se ve. Sí se ve, profesor. Listo, muy bien. Empezó a transmitir. Ujú. Ok. Listo, jóvenes. Entonces ahí vamos a, a la actividad número 9, ¿no? De esta experiencia número 3. Y en esta oportunidad nos ha tocado tratar el tema de analizamos la efectividad de las mascarillas mediante la notación científica. Esta, esta guía de la actividad 9 ya ha estado en el Classroom, ¿no? Ya le había publicado anteriormente nomás, así que seguramente algunos ya lo han podido visualizar, la secuencia de esta actividad. Eh, Muy bien, entonces este tema de resuelve problemas de cantidad, ¿ya? Ahí, ahí había un poquito de, un pequeño error ahí, es de cantidad acá nomás, ya no le he podido modificar porque ya está en el resumen también. Muy bien, las capacidades de esta competencia son las que indican ahí de establecer, expresar, usar estrategias y plantea afirmaciones. Y el propósito de la clase para esta ocasión nos indica que ustedes, los estudiantes, usarán sus conocimientos sobre notación científica para comparar el tamaño de los virus, bacterias y partículas del ambiente con el tejido o tramado de la tela de las mascarillas. De esta forma, evaluarán su efectividad según el tipo de tela. ¿Ya? Vamos a ver, miren ahí, involucrada la matemática en este tipo de pandemia, ¿no? En el caso de las mascarillas, ¿no? Las que usamos comúnmente y las otras que tienen poco más de protección. Muy bien, a ver, empezamos con la situación problemática. No sé si alguien me quiere ayudar por ahí a ver a la lectura de la situación. Por favor, no se empujen. Ya ver yo, profesor, para leer. Ya, adelante, adelante. Ya. José Carlos adquirió dos tipos de mascarillas de tela para comprobar la efectividad en la protección contra el virus SARS-CoV-2 y sus actuales mutaciones. Al respecto, le informaron que la elaboración obedece a las especificaciones técnicas para la confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario, señalado por la Resolución Ministerial número 135/2020 MINSA. Además del siguiente detalle: tipo A, protege de bacterias o microorganismos de hasta 150 nanómetros de diámetro. Y tipo B, protege de bacterias o microorganismos de hasta 0,0000512 metros de diámetro. Sí, muy bien, a ver. Gracias, gracias. Entonces ahí tenemos la situación problemática enfocado a dos tipos de mascarillas. La mascarilla de tipo A y la mascarilla de tipo B. La de tipo A dice que protege hasta 150 nanómetros de diámetro. Y la de tipo B protege de hasta, como dice ahí, de 0, hay aproximadamente 10 decimales con metro de diámetro, ¿no? Muy bien. Por otro lado, dice, los investigadores han determinado que el virus SARS-CoV-2 tiene un diámetro mínimo, miremos acá hay otros datos,
que el virus tiene un diámetro mínimo de 60 nanómetros y un máximo de 140 nanómetros. Y justamente lo que nos piden acá, ¿qué tipo de mascarilla debe elegir José Carlos para una óptima protección ante el virus SARS-CoV-2? ¿Qué alternativas propondrías para resolver la conservación de nuestra salud? A ver, voy a compartir ahí la situación para que ustedes de esa manera lo puedan responder a las preguntas. Ya está en el... No sé si ya llegó al WhatsApp. Sí, profesor, ya llegó. Listo, ahí lo tienen la situación, la que acabamos de leerlo. Muy bien, entonces, enfocado a eso, a ver, y siguiendo las fases de la resolución de problemas que ya lo conocemos de Polya, a ver, vamos por la primera fase en la comprensión del problema. A ver, ya lo tienen a la mano ahí ustedes. Podemos compartir. Dice, ¿qué datos se presentan en la situación? Hay dos tipos de mascarilla. La de tipo A protege hasta 150 nanómetros. nanómetros. Muy bien. 150 nanómetros. Y la de tipo B, ya el número decimal que seguramente tenemos dificultad de leerlo. Ahí tenemos, hay aproximadamente 6, 8, 7 decimales, ¿no? Ya. ¿Y el tamaño del virus está comprendido en qué intervalo? El tamaño del virus, ¿qué intervalo tiene? Nanómetros. ¿De cuánto a cuánto? 60 nanómetros. Sí, sí. De 60 a 140. Ajá. 60 a 140 nanómetros, profesor. Ajá, muy bien. Entonces varía de entre 60 hasta 140 nanómetros el diámetro, el tamaño del virus, ¿no? ¿Qué nos piden hallar? ¿Qué nos piden hallar? ¿Cuáles son las preguntas de la situación? El tipo de mascarillas que debe elegir José Carlos para una óptima protección. Muy bien, entonces elegir el tipo de mascarilla, ¿sí? Y la otra es dar Alternativas para promover la conservación de nuestra salud física. Ok, muy bien, Fátima. Entonces, propuesta para promover la conservación de nuestra salud. Entonces, ya tenemos los datos ahí. A ver, ya tenemos el tipo de mascarilla de la A, de la B, del virus también, cuál es su intervalo, sus medidas y qué nos piden ayer. Con eso, ¿es suficiente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es suficiente ya para responder, para buscar una estrategia y, y hacer los procedimientos correspondientes para encontrar las respuestas? ¿O faltaría algún dato? ¿Qué dicen? Es suficiente, jóvenes. Ahí los datos ya tenemos las medidas, tenemos el intervalo. Lo que nos tocaría justamente es hacer las conversiones y expresándolo como notación científica para ver si realmente las mascarillas son efectivas o no, ¿no? De acuerdo. Si el virus puede penetrar o no penetra esas mascarillas. Ya. Entonces, la información es suficiente para resolver el problema. Pero una cosa que ahí seguramente ustedes que se están preguntando, ¿no? ¿Qué es un nanómetro? ¿Será una unidad inferior o una unidad superior? Es una unidad inferior, demasiado pequeña.
Claro, es una unidad bastante inferior, ¿no? Que puede ser perceptible o no perceptible al ojo humano. No, porque es demasiado pequeño, no se puede ver. No, pues, ajá. Solo se lo ve con microscopio. Sí, muy bien, excelente. A través de ese instrumento pueden, pueden eh, percibirse. Entonces, un nanómetro es una unidad de medida de longitud. Miren, ve, ¿ya? Está dentro del rango de los metros, centímetros, milímetros, ¿no? Pero es una unidad mucho más pequeña, ¿no? Y justamente la notación científica nos va a ayudar a expresarlo. Ya sea también, hay unidades también macro, ¿no? Que son más superiores a los kilómetros, por ejemplo, que también pueden ser expresadas a través de una notación científica. Esas medidas, por ejemplo, las podemos encontrar en la litografía de los chips, en los procesadores, en la nanotecnología, entre otros, ¿no? Son unidades muy pequeñas. Finalmente, ya, bueno, ahí tenemos. Sí, profe. Sí, muy bien, excelente, ya estamos ahí. Reconociendo y comprendiendo la información. Luego vamos a ver, hay una tablita también, donde justamente nos dan ahí las equivalencias de las unidades de medida, ¿ya? Y dónde se ubicarían los nanómetros, por ejemplo. Muy bien, a ver. ¿Qué estrategia nos ayudará a responder las preguntas de la situación? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es convertir las unidades que nos están dando ahí a nanómetros, ¿no? La medida de la mascarilla de tipo B y comparar si guarda relación con el diámetro mínimo y máximo que indican los investigadores. ¿Por qué la de mascarilla de tipo B? Porque esa está en otra unidad, ¿no? Mientras que la de tipo A ya está, creo, ¿no? En nanómetros. Entonces la de tipo B nada más tendríamos que pasarlo a nanómetros y hacer las comparaciones. Por ejemplo, ahí vemos, dice, interpretamos las medidas muy pequeñas. Profe. ¿Sí? Sí, Atoche. Por ahí visto, profe, que Z que transmite en vivo por Facebook. Así es, hijo, así es. Para que quede Sí, grabado profe, también por ahí. ahí lo he visto que está que transmite en vivo por Facebook. Para que quede grabado ahí, pues, de una vez. Claro, profe. Para Lo que, apoyamos. para que sus compañeros también puedan verlo. Y se queden grabados ustedes también. Claro, buena idea, profe. Ya de acá le pongo like. Ya, gracias, gracias. Muy bien, jóvenes. Entonces ahí vemos algunos microorganismos de las cuales nos hacemos referencias para poder hacer las medidas, hacer sus respectivas medidas, ¿no? Que se encuentran, dice, en el mundo macro, micro y nano. ¿Ustedes reconocen, por ejemplo, el mundo macro y micro? Vamos por acá, preguntamos, a ver. ¿A qué nos referimos cuando decimos el mundo macro, micro y nano? El macro es el normal, o sea, el que lo podemos ver. El micro, su nombre mismo lo dice, proviene de la palabra micro, microscópico. Ajá. Y nano es más pequeño. Sí, muy bien, Euler, sí. Unas medidas. Sí, Fran, ajá. Muy bien, en el caso del mundo macro, ahí dice, macro son los objetos que se pueden percibir, que podemos percibirlos, ¿sí? Los podemos ver, ajá. Mientras que el micro es imperceptible, o sea, no es perceptible al ojo humano. Y el nano está dentro del micro, o sea, es mucho más pequeño todavía que el micrómetro, por ejemplo, ¿no? Así es que esos son imperceptibles. ¿Qué podemos afirmar respecto al tamaño de estos microorganismos? ¿Qué pueden decir? Que son, Imperceptibles al ojo humano. ajá, en otras palabras, ¿no? Esto Que no se los puede ver a simple vista. sí, no se pueden observar, ¿no? Hay microorganismos que, por ejemplo, nosotros estamos caminando y nosotros no lo podemos ver
al aire, ¿no? Sin embargo, están ahí, es parte de nuestro mundo real. ¿Qué unidades de medida estamos utilizando? ¿Son conocidas? Dice unidades de medida de longitud. Los nanómetros, micrómetros, son unidades de medida. Como les decía anteriormente, están dentro del rango del metro, centímetros, milímetros. Están ahí, sino que son unidades mucho más pequeñas, ¿no? Pero quizá para nosotros son desconocidas, ¿no? Utilizando nuestro conocimiento previo, ¿cómo podemos representar las cantidades muy grandes o muy pequeñas? ¿Cómo lo podemos representar? Justamente ahí va el tema. Ariana. Porque hay una notación científica. Escalas, profesor. Escala. ¿Cómo se llama el tema? El tema ya lo mencioné anteriormente. Notación científica. Notación científica. Sí, excelente. Cuando son muy grandes ya, no vamos a escribir toditito un numerazo, ¿no? Número tras número tras número. Entonces, por eso se expresa en potencia de 10. Esa es la notación científica. Porque se reduce. Sí, muy bien, Zaira. Así sean las unidades mínimas también. Es más fácil de expresar por fuera y resolver. Y más resumido, ¿no? También, y se pueden hacer operaciones más rápidas también, ¿no? Ahí está, mediante la notación científica se representan esas cantidades, ya sean macros y micros. Muy bien, a ver, atención aquí. Atención en esta parte, a ver. Dice ahí, comprendemos la representación de las cantidades muy grandes y muy pequeñas utilizando la notación científica. Ya, eso se vio anteriormente. Recordemos, aquí vamos, recordemos que la notación científica permite escribir un número cualquiera de la forma a por 10 a la n. A por 10 a la n. Así se va a representar en notación científica. ¿Sí? Multiplicación de un número por una potencia de 10. Donde a ver, la A se llama mantisa, miren, ven, ¿no? El número que va a estar antes de la potencia de 10 se llama mantisa. Y ese número debe estar comprendido en este intervalo. No sé si alguien me ayuda en la lectura de ese intervalo. ¿Cómo se lee? ¿Recuerdan? ¿Es mayor o igual? Ya, a ver, sigue. Uno, Menor o igual. Uno menor igual a A y A menor a 10. Menor de 10. Ya, esa es la lectura. A ver, ¿alguien más? A es mayor o igual que 1 y también A es menor que 10. Sí, Nicolette. Así es la lectura correcta. Siempre se da la lectura en función de A, siempre del centro, de en medio, de A. ¿Sí? Si leemos de acá en esta partecita, 1 es menor o igual que A, si lo vamos a hablar en función de A, entonces A va a ser mayor o igual que 1 y menor que 10. ¿Ya? Recordemos ese intervalo, esta desigualdad, siempre hablar en función del término central. A la izquierda mayor, a la derecha menor. A mayor o igual que 1 y menor que 10. ¿Ya? Entonces, la mantisa, en otras palabras, el valor que va a estar antes de la potencia de 10 tiene que ser un número entre 1 y menor que 10. ¿Cuáles serían? Los valores de A tienen que ser entre 1 y menores que 10. O sea, entre 1 y 9. y 9, ¿no? O sea, números de una cifra, pero no tiene que ser 0 o puede ser 0. No, porque dice mayores que 1. Mayores que 1, ¿ya? Y en realidad, n, dice acá, n tiene que ser, pertenecer a los enteros. Está hablando del exponente, ¿no? De 10, del exponente. N tiene que ser un número entero. Y cuando hablamos de entero, ¿de quiénes estamos hablando?
n ¿de quién? Cuando hablamos de enteros, estamos hablando de los números positivos, naturales, y positivos y negativos. sí, positivos y negativos, ajá, incluyendo el cero también, por O el sea, cero también profesor, negativo. o sea, el profesor no podemos utilizar lo que son los quebrados, no podemos utilizar números irracionales, No, porque ya que son números lo que son negativos y positivos. claro, estamos hablando del exponente, ¿ah? Específicamente del exponente de la base 10, en la potencia. Tiene que ser un número negativo o positivo, o el cero también puede ser, ¿no? En algunos casos. 10 a la 0. Ya, entonces, a ver, estas son las recomendaciones de cómo establecer la notación científica. ¿Ya? Entonces, el número que está antes de la potencia de 10 tiene que ser un número entre 1 al 9, menor que 10. Entre 1 a 9. ¿Ya? No olvidemos. O sea, de una cifra nada más. Y el exponente tiene que ser un número entero. Entonces, acá, a ver, díganme ustedes, sí o no. Por ejemplo, si está nomás el 4, ¿será una notación científica? No, profesor. No, ¿no es cierto? No, No, no. porque le falta por 10, ¿no? Le falta la potencia. Ya, Poco. muy bien. El que sigue, 24 por 10 a la 8, creo dice. No, profesor. ¿Será o no será No. una notación No, científica? No. No. ¿Qué fue? Que ¿Por, quede su por qué no? primer número que es ¿Sí? la mantisa Sí, está es. mayor que 10, profesor. Claro. 9. Ajá. La mantisa acá es 24. Y tiene que ser entre 1 a 9 nada más. Así que esta tampoco está expresada como una notación científica. La que sigue Sí, Sí, profesor. Eso sí. esa sí es. es así, muy bien, porque la mantisa en este caso es el 2 nomás. 2, ahí después está la coma. Y realmente sí es una menor que 10, ¿no? La que sigue no, ¿no es cierto? No, profesor, la mantisa igual No. está menor que 1. Sí, ajá, porque es 0 acá en este caso, ¿no? 0,526. No, la que sigue Tampoco. tampoco, porque dice Tampoco. 12, ¿no? Yo creo que se Tampoco, pasa. profesor. Se Pasó. pasa. Pasa de 10. Se, Se pasa de 10. se pasan. Ya, la que sigue, Es así, profesor. Sí, es así. sí. Yo creo que sí. Y la última, Sí, profesor. Sí. también. Muy bien. Ya, Sí. en esta parte ustedes ya han mencionado que en los casos del no es porque no están expresando o escrito en notación científica, ¿no? En algunos casos le falta el por 10 y el otro porque la mantisa no está comprendido entre 1 a 9, ¿no? Y sí en los otros casos porque sí está expresado o en notación científica y cumplen con la condición requerida. Muy bien, excelente. Entonces, ahora pasamos a esta parte, a ver. Nos dan este número. No sé si alguien lo quiere leer este número. ¿Cómo se leería este número? 3190000. ¿Cómo se lee? A ver. 3.190.000. 190.000. Sí, 3 millones 3.190.000. con 190.000, ¿no? Muy bien. Si lo queremos expresar a una notación científica, a ver, atención, algunos que por ahí seguramente tienen dificultad. Entonces, aquí cuando todo esto acá es una parte entera. Acá la coma, si no lleva un decimal, entonces la coma va al último, ¿no? Está la coma al último acá. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que correr la coma? Hasta el Hasta el 3, profesor. ¿no? Hasta antes del 3, más dicho. Sí. Sí, muy bien. Entonces, ¿cuántas posiciones vamos a correr? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 posiciones vamos a correr, ¿ven? 6 posiciones. Entonces, la coma quedaría
después del 3, ¿no? Después del 3 sería la lectura. Entonces sería 3,19 19 por 10 a la, y acá miren, Por ve, 10 elevado a la 6. a la 6. Ese 6 sale de estas, ¿no? Posiciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De ahí sale el 6. Entonces, como notación científica quedaría, ahí está, dice 3,19 por 10 a la 6. ¿Sí? Entonces, la coma, ¿de dónde sale? De correr la coma hasta obtener la mantisa. Y la mantisa, no se olviden que es entre 1 a 9. ¿Y de dónde sale el 6? Las cifras que corrió la coma decimal, ¿no? En esta expresión. Ahora vemos al contrario, un número decimal, un número menor que 0. A ver. ¿Hasta dónde correría la coma? La coma está aquí, 0, 5 lugares, profesor. tiene que, Hasta después del 2. hasta después del 2 tendría que correr, ¿no? ¿Cuántas posiciones va a correr? 1, 5, profesor. 2, 3, 4, 5 posiciones. Ahí están las 5 posiciones. Ya está. Entonces, ¿cómo quedaría la notación científica? 2,205 por 10 elevado a la menos 5. 10 elevado a la 5. A la menos 5, profesor. Sí, Elevado a la menos 5. A la menos 5. muy bien. 2,205 o 205 por 10 a la menos 5, ¿no? Ahí sí, faltó ahí recordar, si la coma corre a la izquierda, el exponente profesor. vendría a ser Negativo. no, si corre a la izquierda, Ah, ya, a la izquierda es positivo y a la derecha negativo. sí, ajá, vean ahí los dos casos, ¿ya? En el caso de si son enteros sería positivo, si son decimales serían negativos. Ya, quedó entendido, ¿no? Ahí tenemos los dos ejemplos más claros que podríamos trabajarlos ahí. Muy bien, a ver. Ya yendo a nuestra estrategia, ya bueno, ya vimos el diseño de plan, toda esa partecita, la comprensión del problema. Ahora sí, enfocado ya a las mascarillas. Vamos sabiendo si realmente son efectivas o no. Pero antes de esto, a ver, aquí vamos a ver nuestros cuadritos de que realmente están las unidades medidas. Miren, por ejemplo, aquí tenemos las unidades medidas superiores. Quizá nosotros conocemos, por ejemplo, después del metro, viene el decámetro, no sé si estamos leyendo de abajo hacia arriba, ¿no? Metro, viene decámetro, hectómetro, kilómetro. Quizás hasta ahí conocemos, ¿no? Kilómetro. Sí. Miren, de ahí viene el megámetro, gigámetro, terámetro, petámetro, hexámetro, cetámetro, yotámetro. Miren cuánto miden, ¿ve? Son unidades muy grandes, ¿no? Entonces, por eso es que se expresan en notación científica como en esta parte, ¿no? Ahí están en potencia de 10. Al igual las unidades superiores, también las unidades inferiores. Acá tenemos las inferiores. Después del metro, ¿qué viene? El decímetro. El Decímetro. Luego, Centímetro. centímetro, Milímetro. micrómetro, nanómetro, picómetro, Metro. pentómetro, atómetro, sectómetro y yoctómetro. Sí. Kilómetro. Ajá. Muy bien, pero vamos a nuestra situación, vamos enfocándonos acá, ¿no es cierto? Porque las unidades ahí que más nos indican, por ejemplo, el nanómetro, ¿no? ¿Cuánto es el nanómetro? 10 a la menos 9, miren. ¿Ya? A la menos 9. Ajá. 10 a la menos 9. Atención con eso, anoten por un ladito, nanómetro, 10 a la menos 9. El micrómetro, 10 a la menos 6. Miren, atención con estas dos medidas. Micrómetro, 10 a la menos 6, nanómetro, 10 a la menos 9. Estos son sus símbolos, ¿no? La U y la N, para los dos casos. ¿Sí? Atención con esas dos medidas. Ya lo anotaron por un ladito. Ya, ahora sí ve.
Realizamos un comentario sobre estos prefijos del sistema internacional. Los prefijos permiten sintetizar una cantidad muy grande o pequeña, dice ahí. ¿Qué medida es mayor? A ver, con lo que vieron anterior. ¿Quién es mayor, el micrómetro o el nanómetro? A ver, si gustan lo regreso. ¿Quién es mayor? ¿El micrómetro o el nanómetro? El micrómetro. El micrómetro. Micrómetro. Micrómetro, ¿no, Zaida? ¿Por qué? Sí. Porque justamente, profesor, está más cerca al cero su cantidad. Claro. El micrómetro. Sí, recuerden que los negativos es mayor quien está más cerca al cero, ¿no? En este caso, 10 a la menos 6 es mayor. Exacto, con el negativo 6. Sí, es mayor que 10 a la menos 9, porque 10 a la menos 9 está más lejos del cero. Muy bien, entonces ahí está, respondemos a la segunda pregunta, ¿no? Un micrómetro es 1000 veces mayor que un nanómetro. 1000, ¿por qué? Porque ¿cuántas cifras le lleva? De 6 a 3, acá, ¿no? 6 y 9. La diferencia son de 3. Por eso es que dice de 1000 veces. Ajá. Por eso es que dice que de 1000 veces, ¿no? Ajá, muy bien. Ahora sí, a ver, para más o menos ir practicando acá las conversiones, dice, expresamos en notación científica las siguientes medidas. El coronavirus mide aproximadamente 0,1. ¿Qué es esto? UM. ¿Qué símbolo es? ¿De qué medida? ¿Micro o nanómetro? Micro. Nanómetro, profesor. Micro. Micrómetro, es micrómetro. Sí. Micrómetro. Nanómetro es N. N, recuerden, ¿ya? A ver, convirtiéndolo a nanómetro, porque la medida del diámetro del virus y de las mascarillas de la protección están en nanómetros. ¿Cómo lo convertiríamos? A ver, significa que a 0,1, un micrómetro, ¿cuánto era? 10 a la Menos 6. menos 6. 10 a la 6. Significa que vamos a multiplicar 0,1 por 10 a la menos 6. ¿Cómo expresamos 0,1? 10 a la 0,1 es 10 a la menos 0. 10 a la menos 1. Porque tiene un decimal, miren, ve. 0,1 es 10 a la menos 1. ¿Sí? Por 10 a la menos 6, ¿qué se hacen los exponentes? Suman. Se suma. ¿Y cuánto quedaría entonces? Suma, profesor. ¿Cuánto quedaría entonces? Menos 7. Claro, ¿no? Sería 1 por 10 a la menos 7. A la menos 7. 7 metros, ¿no? Porque ahí estamos convirtiéndolo justamente a metros. 10 a la menos 6 metros es la conversión, ¿no? En el caso de las bacterias, dice 0,5 micrómetros. A ver, haciendo la conversión. Sería 0,5, igual que arriba, por un micrómetro. Micrómetro es UM, 10 a la menos 6. ¿Cómo quedaría entonces? A ver. 5 por 10 a la menos 7. Sí, ajá. Porque 0,5 es 5 por 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 por 10 a la menos 6 sería 10 a la menos 7, ¿no? Porque negativo con negativo se suman y siguen siendo negativos. En el caso acá, a ver, 7 micrómetros. ¿Cómo lo convertimos? 7 por 7 por 10 a la menos 7 por 10 a la menos 6. 10 a la ya. ¿Ya está en notación científica? ¿Qué dicen? Sí, Sí. profesor, cumple con las reglas. Ya, Sí, entonces profesor. ya
Ya está en notación científica. El caso del anterior no estaba, por eso hicimos esa conversión. Muy bien, pasamos a la última. 2,5 micrómetros. Sería 2,5 por 10 a la menos 6. ¿Qué dicen? ¿Ya está también en notación científica o no? Sí, ya está. Sí, profesor. Ya está, porque aquí la mantisa es menor, está entre 1 a 9, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí están las conversiones de algunas medidas en situaciones reales. Ahora sí veamos de la mascarilla tipo A. En la de tipo A dice que protege a las bacterias o microorganismos de hasta 150 nanómetros de diámetro. Entonces, ¿qué significa de hasta? Significa que es mayor o igual que a 150 nanómetros. ¿Sí? Hasta ahí es la medida. De ahí para arriba, ¿no? Nanómetros. Ahora, comparándolo con el intervalo del diámetro de la medida del virus, que está entre 60 a 140 nanómetros, reflexionamos ahí. ¿Protege o no protege la mascarilla? No, profesor. No su gran cantidad. No, profesor. ¿Por qué? Porque acá dice que en este caso la mascarilla, su diámetro es más grande, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí? profesor, pueden filtrar los virus, pueden. Claro. Por ahí. Y los virus son más pequeñitos. Significa que pueden penetrar, ¿no? Ingresar sobre esa mascarilla. Así que para este tipo de mascarilla A, sí va a pasar o filtrar el virus y el proceso que se tomó trabajar en nanómetro aplicando las desigualdades. Bueno, acá, de acuerdo a la pregunta acá, ¿no? ¿Qué proceso realizamos? Dice arriba, ¿no? Todo lo que hemos hecho ahí es convertir, trabajar en nanómetros para compararlo justamente con la medida sobre el intervalo del tamaño del diámetro de los microorganismos y comparando a través de desigualdades. ¿Es recomendable su uso o no? Rotundamente. No, no es recomendable. Rotundamente no. Puede filtrar los virus. Ajá, tengan en cuenta, es que a veces mayor de gente usan las de tela. No, puesto que el tejido de la tela va a permitir que ingrese el virus al ser más pequeño el SARS-CoV-2, ¿no? El virus. Veamos en el caso de la mascarilla tipo B, que esos son ¿cómo se llaman esas mascarillas? Las KN90 y 95. 95, ¿no? Muy bien, a ver. En este caso, el diámetro es ahí está un decimal metro de diámetro, ¿no? Tenemos que convertirlo a nanómetros. ¿Cómo quedaría este número? Acá está en metros, chicos. ¿Cómo lo convertimos a nanómetros? Acá está la coma. ¿Cuántas cifras tiene que correr la coma? A nanómetros es ¿con cuántos decimales? ¿9 o 6? 9. 9. 9, profesor. 9. Entonces corremos la coma 9 posiciones. ¿Hasta dónde correría? A ver, no sé si ahí lo agrando. Después del 5. Hasta después del 5, después del 1. Hasta el 1. Hasta El 1. hasta el 1. Hasta el 1. Porque son 9 decimales, vean ahí, del nanómetro. Entonces en realidad queda 51,2 nanómetros. Convirtiendo los metros, estos que están en metros, a nanómetros quedaría 51,2 nanómetros. O sea que esta mascarilla protege o tiene un diámetro de mayor o igual que 51,2 nanómetros. Comparándolo con el tamaño del virus, ¿qué dicen ustedes? ¿Protege o no? Sí, profesor, no pasa. Claro, Profesor, pero mire, más pequeño que su última medida todavía. claro, sí, el tamaño mínimo del virus es de 60 nanómetros.
y este de 51, así que el virus queda más grande ¿cómo es el agujero o la entrada a la mascarilla, así que no va a poder ingresar, ¿no? Entonces, para este caso, justamente el virus no va a pasar, no va a filtrar y justamente para encontrar este procedimiento ya se ha hecho la conversión de metros a nanómetros y luego se ha comparado las desigualdades. ¿Es recomendable o no? Sí, profesor. Sí, Claro, recomendable. ya ves chicos, a usar las KN95. Profesor, Sí, yo le quisiera compartir algo sobre estas mascarillas que se utilizan. Dice, había visto un video, dice que la mascarilla que estamos sacando ahora, esa de 52 nanómetros, va de 51.2 nanómetros, son más recomendables porque en un experimento que hicieron un experimento de que la mascarilla la hacían en posición de una bolsa así, de las elásticos, y le echaban agua y básicamente el agua no podía pasar al otro lado porque según lo que decían de que los agujeros eran más pequeños que ni el agua podía filtrarlo. Y cuando le echaron el alcohol, así, cuando mucho pensamos, me he ido a San Ignacio con esa mascarilla y tengo que desinfectarla. Y cuando le echaron el alcohol, así todo el agua filtró para el otro lado y la recomendación que daban es de no a poner esa alcohol. mascarilla, claro, a esa mascarilla no hay que desinfectarla, solo hay que echarles alcohol. Sí. No, muy bien, Diego, muy bien, muy bien. Entonces por ahí tenemos una recomendación, miren, ve. Caramba, también conociendo algunas cositas. Entonces, chicos, ven, como ven ahí, la mascarilla B justamente nos protege más, ¿no? Ahí estamos haciendo las comparaciones entre una mascarilla de tela y una mascarilla, la KN95, como dicen ustedes. Ajá, muy bien. Y ahora veamos, a ver, miren, con la mascarilla que quizá la mayoría usamos, ¿no? Las quirúrgicas creo son estas. ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Escucha? Sí, profesor. Ah, ya. Sí, Ya. profesor. Ahí tenemos esas mascarillas, ¿no? Las celestitas que normalmente utilizamos. Y ahora ya pues nos han recomendado utilizar doble, ¿no? ¿Por qué será? Ya, a ver, dice que esta mascarilla mide o tiene un diámetro de 11 por 10 a la menos 8 metros, ¿ah? Atención, metros. 11 por 10 a la menos 8 metros. ¿Serán efectivas estas mascarillas para protegerse del virus del SARS-CoV-2? A ver, entonces tenemos que hacer la conversión también de metros a nanómetros, ¿no? Para poder compararlo con el tamaño del virus. A ver, por ejemplo ahí, si lo queremos convertir, acá está la menos 8, ¿no? A la menos 8, tenemos que convertirlo hasta la menos 9. Entonces para eso le agregamos un 0 más al 11. Entonces ahí sería ya 110 por 10 a la menos 9 metros. Que en realidad 110 convirtiéndolo a nanómetros. 110 nanómetros, jóvenes. Comparándolo con el tamaño del virus, ahora ¿qué dirán? ¿Qué dicen? A ver. No es tan segura que digamos, profesor, que pueden penetrar los virus. Claro, sí, ¿no es cierto? Porque puede proteger a los que tienen un tamaño mayor de 110 hasta a 140, de 60 a 110, ¿no? Pero va a haber otros tamaños de virus que van a ser penetrados por ahí. O sea, no realmente es confiable, ¿no?
sí está a un grupo de ellos que los va a proteger, pero no a todos. Sí, profesor, porque básicamente esta mascarilla... ¿Fue? Hola. Ya, sí, como dicen ahí, no es 100% confiable, ¿no? Entonces ahí podemos deducir, jóvenes, que esta mascarilla no es tan seguro, pero si el diámetro del virus es menor de 110, lo que mide la rejilla, que va a filtrar el virus. O sea, a un grupo de tamaño de virus puede que sea ingresado o filtrado. Listo, jóvenes. A través de este tema, entonces, vamos a trabajar, van a ustedes a relacionar sus capacidades con estos criterios y al tema, ¿no? Y ahí marcando lo que corresponde de una forma honesta, ¿no? Establecer relaciones entre datos sobre el cuidado de la salud y la expresión en notación científica. Por ejemplo, acá hemos visto el caso de las mascarillas y lo hemos establecido en notación científica. ¿Lo han logrado comprender? Lo logré. O estoy en proceso, por ahí me falta un poco. O todavía, ¿no? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi aprendizaje? Y así como esas, las demás también, ¿no? No sé, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta ahí? Para finalizar ya. Todo entendible en las conversiones. Profesor, Sí, Zaida. ¿podría explicar nuevamente cómo convertir a científica los datos del virus y eso? Ya, a ver, esta partecita seguramente de las mascarillas. No, anterior. A ver, Anterior. tú me ubicas, ¿dónde ve? ¿Esa? Ajá, esa partecita donde dice expresamos en notación científica las siguientes medidas. Ya, lo que yo te decía ahí, por ejemplo, a ver, veamos en el primero. Ya, ok. Acá dice el coronavirus, por ejemplo, dice 0,1. 0,1 UM es micrómetro. Si nos vamos al cuadro, UM, U es microbe. Le ponemos M, micrómetro sería. Y es 10 a la menos 6. Entonces, acá va a ser 0,1, lo volvemos a escribir 0,1, pero este UM es 10 a la menos 6. Ahí está, 10 a la menos 6 metros, ¿no? Como en el cuadrito anterior. Entonces tienen que utilizar ese cuadrito. Lo que yo les decía acá, por ejemplo, ya traduciéndolo, si vemos acá, esto no está en notación científica, ¿no? ¿Nos ayuda? Porque mira, ve, 0,1, ve. No está, No, no ¿no? está. Tiene que Claro, ser mayor a uno. exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, este numerito, 0,1, tenemos que, a ver, se puede expresar como 0,1 es 1 por 10 a la menos 1. No sé si esa partecita falta entenderla. 0,1. 1 1 es, por 10 a la menos 1. mira, ve, 0,1 es como 1 sobre 10, ¿no? ¿O no? 1 Ya. sobre 10. Ya. Ahora, ese 10 que está abajo es, ¿con qué exponente está? Positivo. Y si lo queremos, Sí. que está como denominador, lo queremos pasar como numerador, sería a la menos 1, 10 a la menos 1. Por eso que queda 1 por 10 a la menos 1. A ver, Ya. voy a dejar acá de, a ver. Espera. Quiero poner mi pizarra. No me deja porque estoy transmitiendo en vivo.
Ya, como te decía, a ver, bueno, no se va a poder, pero ahí en el ejemplo te voy a explicar, a ver. Este 0,1 es como 1/10. 1/10. 10 a la menos 1. No, ya, vamos por partes. 0,1 es 1/10, ¿no es cierto? 1/10. Ya. Ese 10 que está abajo como denominador, en realidad tiene exponente 1 positivo, ¿no? 1 positivo. Pero está como denominador. ¿Cómo lo hago para ponerlo como numerador? ¿Qué pasa con el exponente? Cambia el signo. Negativo. Ahí está, cambia en negativo. Por eso que este 0,1 es 1 por 10 a la menos 1. Y menos 1 también, ¿por qué? Porque tiene un decimal. Entonces, a ver, 1 por 10 a la menos 1. ¿Ah? Ojo, 10 a la menos 1. Ya. Por 10 a la menos 6 Los exponentes se suman, ¿no? Recuerda, en bases iguales con exponentes diferentes se suman. Pero en este caso, como son negativos los dos, menos 1 menos 6 va a ser menos 7, ¿no? Porque menos 7. números con signos iguales se suman y siguen siendo negativos. Ahí está. Así queda. Ya. Igual queda Igual queda en el otro. 0,5 por 10 a la menos 6. ¿Qué pasó con el 0,5? Es igual a 5 por 10 a la menos 1. ¿Por qué menos 1, profesor? Porque acá tiene un decimal. Un decimal. 1. Un decimal, como arriba. 10 a la menos 1. Nuevamente, 10 a la menos 1 por 10 a la menos 6. 10 a la menos 7. También queda 5 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Muy bien. Listo, a ver. Y finalmente, al final queda su reto y para que puedan trabajarlo, son igualitos, son de conversiones, jóvenes. No hay otra cosa diferente. ¿Sí? Pero de situaciones reales. ¿Algunas otras preguntas, jóvenes, final para que vaya? Y de esa manera terminamos. ¿Hasta qué plazo tenemos para presentar el reto, profesor? Hasta el otro viernes. De viernes a viernes. Está bien, ¿no? Sí. Profesor, ¿podría explicar de nuevo? Es que eh, Se fue. Diego. ¿Qué dijo Diego? No lo escuché bien. Que le Explicar explique de de nuevo. Pero su internet está mal, creo. Sí, pues. Pero de todas maneras va a quedar el video ahí. Va a quedar el video en el Facebook. ¿Ya? Ahí está ya para que puedan ustedes más detenidamente lo puedan escuchar. Ya, chicos. Nos pasamos. Estamos 11:30, ¿no? De esa manera, jóvenes, terminamos entonces. ¿Alguna otra pregunta? Nicolé, ¿todo claro? Fran, ¿todo claro? Sí, profesor, todo claro. Quedó claro, clarito, claro. Listo, jóvenes, entonces ahí quedamos, pues. ¿Ya? Profesor, voy a enviar el reto al WhatsApp. Voy a enviar el resumen ahí al WhatsApp y también en el Classroom también va a estar. Ya. Sí. Ya, chicos, por favor, asumir sus responsabilidades, a cumplir. Y ojo a los de quinto D, a todos quinto D, reunión a las 6, creo, ¿no? 5. 6, a las 6, profesor. Ya a las 6, por favor, con el papá, porque la reunión es con el papá. Papá o mamá, ¿no? El ¿Qué nosotros apoderado. también vamos a ir, profesor? El apoderado. Y nos han dicho que la presencia de ella para poder entregar sus boletas, si no, no se va a poder, ¿ah? Así que ojalá estén presentes, pues.
Y aún más es para formar el comité de aula y pues entre los papás. ¿Cómo así, profe? Recuerdan todos los años, a inicio de año, con la reunión de los papás, se formaba Sí, ahí profesor, un se comité dice de aula. tesorero, Sí, de aula. Tesorero. todos los años se ha hecho eso. Entonces, por favor, ahí con la presencia de sus apoderados, papá o mamá o tío, lo que para poder hacer la reunión, ¿ya jóvenes? Los espero. Listo, jóvenes, gracias por estar ahí y, y listo, hasta la próxima, pues. Chao, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Bye, bye. Hasta luego, profesor, cuídese. See you later. Ya, profe, hasta luego. Nice to meet Chao, you. profesor. Profesor, hasta luego, profesor. Bye, bye. Gracias por la clase. Gracias por estar ahí también. Chao. Ya, profe, hasta luego. Ya de acá le doy like al video. Profesor, yo no lo pude escuchar porque, no sé, solo se congelaba, así se quedaba. Ya, Diego, va a estar ahí, no te preocupes, va a estar en el grupo de Facebook, ahí lo puedes ver el video, ¿ya?